Más Internacional. Aquí empieza Red Más Internacional, momento para hablar de las noticias del mundo y empezamos. Estados Unidos pidió suspender a Venezuela de la OEA. Desde la sede de la Organización de Estados Americanos, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió también a los países de la región hacer más para doblegar al régimen de Nicolás Maduro. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, participó en la sesión de la OEA desde donde le pidió a Nicolás Maduro suspender las elecciones presidenciales del 20 de mayo, que calificó de la siguiente manera. No habrá una verdadera elección en Venezuela el 20 de mayo, y el mundo lo sabe. Será una elección falsa, con un resultado falso. Maduro y sus secuaces ya se han asegurado que el gobierno de corrupción, delincuencia, narcotráfico y terror continuará. Y por eso instamos a Maduro, a su régimen, a que suspenda esta farsa de elección y celebre verdaderas elecciones y le dé al pueblo de Venezuela verdaderas opciones, porque el pueblo de Venezuela merece vivir en democracia una vez más. También pidió a los países de la región hacer más para liberar a Venezuela. Hacemos un llamado a los miembros de la OEA a que suspendan a Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Cada país libre que está aquí debe tomar medidas para poder estar con el pueblo venezolano y poder enfrentarse a sus opresores. Instamos a todos los países que aman la libertad en nuestro hemisferio a que hagan que Maduro rinda cuentas por destruir la democracia de Venezuela. Pence aseguró que la responsabilidad por la crisis en el país caribeño recae en una sola persona. En Venezuela, la tragedia de la tiranía se encuentra en plena exhibición y la culpa recae exclusivamente en la persona de un hombre, Nicolás Maduro. En la sesión, Pence anunció nuevas sanciones contra 3 venezolanos vinculados al chavismo y al narcotráfico. Recordó que la administración Trump ha implementado sanciones contra otros 50 funcionarios. El día de hoy me complace anunciar que Estados Unidos ha designado a 3 venezolanos con vínculos directos al régimen de Maduro como testaferros de las drogas. Hemos congelado sus activos, le hemos impedido el acceso a nuestro país para que ya no puedan envenenar a nuestra gente con sus drogas mortíferas. Los sancionados son Luis Martín Olivares, un exalto cargo del gobierno venezolano al que Estados Unidos acusa de haber lavado dinero, Walter Alexander del Nogal Márquez y Marco Antonio Rodríguez Espinosa, a quienes señala de haber proporcionado ayuda financiera y tecnológica para supuestas actividades de narcotráfico. También pidió a Maduro que autorice el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. Ha llegado el momento de abrir Venezuela a la ayuda internacional y hágalo ahora. Es que en 70 años de existencia la OEA ha tratado con diferentes situaciones y dictaduras. Pence hizo también referencia a Cuba. En Cuba, la dictadura que más ha sobrevivido en este hemisferio occidental, sigue aferrándose al poder. Durante casi 60 años la familia Castro sistemáticamente agotó la riqueza de una gran nación y robó las vidas del pueblo cubano. El nombre de Castro ahora se desvanece y la opresión y el estado policiaco se imponen tan temerosos como siempre. Y Nicaragua. En Nicaragua, cientos de miles han salido a las calles para mostrar su ira contra el líder socialista que envejece en ese país y sus demandas de volver a un orden democrático. Pero el presidente y la administración del gobierno del presidente Ortega represivo han respondido con fuerza, matando a miles que protestan, cerrando los medios de comunicación, interrumpiendo todo ello. El pueblo de Nicaragua merece algo mejor que esa represión que empeora por parte del gobierno de Daniel Ortega. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha pedido en varias oportunidades la activación de la Carta Democrática contra Venezuela. Sin embargo, no ha contado con el apoyo necesario. Venezuela tiene en la OEA como aliados a Cuba, Bolivia, Nicaragua y las islas del Caribe. Y ante los anuncios recientes de Estados Unidos, Venezuela reiteró que no aplazará las elecciones del 20 de mayo. También calificó al gobierno de Donald Trump como el más agresivo de la región.
Al presidente Nicolás Maduro pareció importarle poco los recientes anuncios de Estados Unidos sobre Venezuela. El sabio pueblo lo dice, con loco no me aventuro, con el carnet de la patria. Durante un acto con educadores en el Poliedro de Caracas, el mandatario nuevamente señaló a sus homólogos de Estados Unidos y Colombia de que debe estropearle los comicios en los que busca la reelección. ¿Quién elige al presidente de la República en Venezuela? ¿Donald Trump o el pueblo de Venezuela? ¿El presidente imperialista Juan Manuel Santos o el soberano pueblo de Venezuela? Hizo un llamado a los sectores políticos del país. Así convoco desde ya diálogo por la paz en República Dominicana. Inmediatamente el pueblo ejerza su derecho al voto y a elegir el próximo 20 de mayo. Diálogo, diálogo, diálogo es lo que quiere Venezuela. Paz. Pero dejó en claro que no suspenderá las elecciones del 20 de mayo, tal y como lo exigió el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ante la Organización de Estados Americanos. Llueva, truene o relampaguee, irá a elecciones presidenciales el próximo domingo 20 de mayo. Llueva, truene o relampaguee, carajo. Aquí habrá elecciones. Horas antes, la Cancillería había emitido este comunicado por medio del cual calificó como una falsa preocupación esta declaración ofrecida hace un par de días por el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo. Un dictador hoy en Venezuela paraliza su economía y mata de hambre a su pueblo. Necesitamos un Departamento de Estado fuerte y la UCID para ayudar a los millones de venezolanos que huyen del régimen corrupto. Por su parte, el representante de Venezuela ante la OEA, Samuel Moncada, calificó a Estados Unidos como el gobierno más agresivo y humillante de los últimos tiempos contra América Latina y reiteró que Venezuela defenderá su libertad en cualquier escenario político. El vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, y varios de sus familiares son los principales artífices de una red de negocios ilegales del régimen de Maduro. Así lo denuncia un medio español. Esta es la portada del diario español ABC del 7 de mayo del presente año. En ella describen a Tarek El Aissami como el número 2 de Nicolás Maduro y el cerebro de los negocios sucios del régimen chavista. Según la denuncia, El Aissami y varios familiares dominan una red que supera a la del diputado constituyente Diosdado Cabello, ya que no solo operan el narcotráfico y el lavado de dinero, sino que además sigue ocupando un lugar clave en las relaciones con Hezbollah, como desde hace algún tiempo viene denunciando Estados Unidos. En el clan El Aissami ocupa un lugar destacado Feras, hermano del vicepresidente y quien se encarga de ejecutar en su nombre muchas de las operaciones, desde las finanzas familiares hasta los negocios de sobornos y el ingreso a Venezuela de residentes de países árabes. También aparece Haifa, hermana de Tarek, y quien se desempeña como embajadora ante los Países Bajos, donde ha cuidado las relaciones con la Corte Penal Internacional ante el riesgo de que se abra una causa contra Maduro y la cúpula chavista. La red adquiere productos que llegan a Panamá procedentes de China. De allí la mercancía es llevada a Puerto Cabello en Venezuela, donde operan agentes de aduanas y empresas locales vinculadas con la familia El Aissami. La mercancía entra entonces en un mecanismo de reventa entre las empresas del grupo de El Aissami. Su estructura corporativa está compuesta por 38 empresas, entre las que hay entidades financieras, constructoras e intermediarias en el negocio petrolero. También cuenta con al menos 18 propiedades en el exterior. Y seguimos en Venezuela, donde el partido opositor Voluntad Popular acusó al candidato a la presidencia, Henry Falcón, de pactar con el régimen de Nicolás Maduro para ser el vicepresidente después de las elecciones del 20 de mayo. El partido liderado por la activista Lilian Tintori y su esposo, el encarcelado exalcalde del municipio de Chacao, Leopoldo López, hizo la denuncia en las redes sociales. ¿Te has preguntado por qué Henry Falcón decidió separarse de la unidad y convertirse en candidato para el fraude del 20 de mayo? Porque pactó con Maduro para ser su vicepresidente en el nuevo gabinete de la dictadura. Voluntad Popular también recordó esta entrevista otorgada en marzo del presente año al diario El País de España, en donde Henry Falcón dijo que estaría dispuesto a retirarse de la contienda si Maduro no cumplía con las garantías electorales. Si ustedes me reeligen. Desde que rompió filas con el chavismo, Falcón ha recibido críticas por parte de un amplio sector de la oposición. Su candidatura no goza del reconocimiento de algunos movimientos contradictores al chavismo, ya que la ven como una manera de legitimar las elecciones del 20 de mayo y una posible victoria del presidente candidato Nicolás Maduro.
El aspirante presidencial respondió a estas acusaciones. Y el propósito de ellos es el propósito nuestro. Salir de Maduro, cambiar el gobierno, es el mismo propósito. Simplemente que ellos deciden no participar y nosotros decidimos participar. También le hizo una invitación a la mesa de la Unidad Democrática, MUD. De reflexionar, rectificar a tiempo, que no nos cobre la historia por no haber interpretado el mejor momento para generar un verdadero cambio. El candidato por la avanzada progresista, quien recibió el apoyo de algunos diputados de la Asamblea Nacional, rechazó el llamado a la abstención que hacen varios dirigentes de la oposición y pidió a los venezolanos que salgan a votar el 20 de mayo. Y al otro lado del planeta, Vladimir Putin tomó posición por cuarta vez como presidente de Rusia, esto después de ganar las elecciones con un 77% de favorabilidad. Putin gobernará ahora hasta el 2024. Esta es la cuarta vez que Vladimir Putin, actual presidente de Rusia, juramenta como mandatario. Putin ya había sido presidente entre los periodos 2000-2004 y 2004-2008, cuando se servía como mandatario por términos de 4 años. Luego, en el año 2008, al no poder ser reelegido según la Constitución, Rusia fue gobernada por Dmitry Medvedev hasta el año 2012, año en el que Vladimir Putin regresó al poder, esta vez por un periodo de 6 años. Hoy, con una favorabilidad del 77% obtenido en las elecciones de marzo, Vladimir Putin, con su mano derecha sobre la Carta Magna, juró servir como presidente de Rusia hasta el 2024. Mientras esté en el cargo de presidente de la Federación de Rusia, me comprometo a respetar y salvaguardar los derechos y las libertades de las personas, de los ciudadanos, a fin de cumplir con la Constitución de la Federación de Rusia y protegerla. Para proteger la soberanía y la independencia, la seguridad y la integridad del Estado, servir verdaderamente a la gente. Y demostró su compromiso para con el pueblo ruso. Considero que es mi deber y el propósito de toda mi vida, el hacer todo por Rusia, por su presente y su futuro. Putin, quien ha sido fuertemente criticado por apoyar el régimen de Bashar al-Assad, habló desde el Kremlin sobre la importancia de la paz y la estabilidad mundial. Defendemos una cooperación equitativa y mutuamente beneficiosa con todos los estados en interés de la paz y la estabilidad de nuestro planeta. Rusia es un participante fuerte, activo e influyente en la vida internacional. La seguridad y la capacidad de defensa del país está totalmente provista. Continuaremos prestando la atención necesaria y constante a estos problemas en el futuro. Pese a recibir el apoyo de una gran mayoría de los rusos, hay quienes no están de acuerdo con su gobierno. Estoy en contra de la corrupción. Estoy en contra de la autoridad que nos prohíbe hablar, que nos prohíbe expresar nuestra opinión. El poder solo quiere más plata y quiere quitarnos más plata a nosotros. Solo queremos una buena vida y normal. Pero ni siquiera estamos autorizados de expresar nuestra opinión. A favor o en contra, lo cierto es que tanto Rusia como el mundo tendrá a Putin para rato, quien estará en el poder hasta mayo de 2024. De regreso con ustedes aquí en Red Más Internacional, hablamos de la noticia que ya anunciábamos antes de la pausa, y es que en medio de la incertidumbre sobre si Estados Unidos se retira o no del pacto nuclear iraní, el presidente Trump anunció que pronto se va a conocer su decisión. El anuncio lo hizo a través de su cuenta en Twitter. Estaré anunciando mi decisión sobre el pacto de Irán mañana desde la Casa Blanca a las 2 de la tarde. El presidente analiza si mantiene o no las sanciones sobre el sector energético y bancario que fueron levantadas como parte del acuerdo en 2015. Los aliados de Estados Unidos en Europa han mostrado su preocupación sobre el futuro del pacto, incluidos Reino Unido, Francia y Alemania. Incluso en abril el presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel viajaron a Washington para hablar con el presidente Trump sobre el futuro del acuerdo nuclear. El 14 de julio de 2015, Estados Unidos, Alemania, Rusia, Reino Unido, China, la Unión Europea e Irán adoptaron el Plan Integral de Acción Conjunta, conocido como el Acuerdo Nuclear Iraní. Busca asegurar ante la comunidad internacional que Irán no está desarrollando armas nucleares.
Para lograrlo, el acuerdo restringe durante 15 años el acceso a los elementos básicos esenciales para producir armas nucleares. Los libaneses salieron a las calles a ejercer su derecho al voto por primera vez en 9 años. La participación fue del 49% y los resultados primarios dan a los aliados del grupo terrorista Hezbollah como ganadores. 583 candidatos buscaban ocupar los 128 puestos del Parlamento libanés. Con una participación del 49.2% de las personas habilitadas para votar, los ciudadanos decidieron el futuro de su país por los próximos 4 años. Mucha suerte a todos. Todo ciudadano libanés debe votar y ejercer su deber nacional. Los libaneses debemos votar por quienes queramos. Esto hará a nuestro país uno más fuerte. Los libaneses salieron a las calles para ejercer su derecho al voto, derecho que no tenían desde hace 9 años. Estamos realmente felices que después de 9 años estamos reeligiendo la democracia y esperamos que las elecciones sean justas. Es un día excepcional a nivel nacional y muy bueno para nosotros como ciudadanos libaneses que podamos expresar nuestras opiniones. Ha pasado mucho tiempo, esto me importa. Aunque no todos se vieron tan optimistas. No voté. Voto en un lugar remoto y honestamente, con respecto a las elecciones, no tengo esperanzas de que haya algún cambio. No cambiará nada. Serán las mismas personas las que van a ser votadas y el sistema será el mismo. No cambiará. Lo cierto es que los grandes victoriosos en los comicios del domingo fueron los aliados del grupo terrorista Hezbollah, el mismo grupo financiado por el régimen de Irán que amenaza con la seguridad de la región. Seguramente podemos decir hoy que los resultados de estas elecciones parlamentarias, con respecto al bloque de la resistencia, sus aliados y amigos, podemos decir que la nueva composición del Parlamento ofrece una garantía de seguridad y otorga más poder para proteger esta estratégica elección. Los simpatizantes del Hezbollah mostraron su alegría por los resultados obtenidos en las elecciones. Sabíamos desde el principio que habría una victoria para el partido Hezbollah. Teníamos confianza en eso y, como dijo nuestro líder, cada voto cuenta y Baalbek y Hermel no decepcionaron. Las mesas de votación estaban llenas de personas que votaron. Estos resultados, sin duda alguna, amenazan la seguridad de la región con el grupo terrorista Hezbollah cada vez más fortalecido en el Líbano, el incondicional apoyo del régimen de Irán a este grupo y una Siria que no logra salir de su crisis. Crisis que es aprovechada por Irán, en donde ha construido bases militares para amenazar la seguridad, principalmente de Israel y de Arabia Saudita, sus principales enemigos en la zona. Jerusalén está lista para la apertura de la Embajada de los Estados Unidos el próximo 14 de mayo, fecha en la que se celebra el aniversario número 70 de la independencia del Estado de Israel. Con estos letreros anunciando la dirección de donde sería la Embajada de Estados Unidos en Israel, amaneció Jerusalén. Y es que el presidente Donald Trump anunció el pasado 6 de diciembre que trasladaría su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, la capital del Estado de Israel. Estoy camino a clase y acabo de pasar por una señal de la Embajada de Estados Unidos y pienso que es maravilloso que Estados Unidos venga a Israel. Estoy muy feliz y bienvenido Estados Unidos a nuestro barrio. Trump había anunciado que abriría su embajada el próximo 14 de mayo, pero no podrá asistir. En representación, su hija Ivanka y su yerno Jared Kushner viajarán a Israel. Estados Unidos será el segundo país en trasladar su embajada a Jerusalén luego de que Guatemala se adelantara e inaugurara su sede el pasado 2 de mayo. Pero al parecer, Guatemala y Estados Unidos tendrán un tercer compañero. Se trata de Paraguay, quien se suma a esta iniciativa de Estados Unidos de trasladar su embajada a Jerusalén, reconociéndola como la capital del Estado de Israel. Se espera que para finales de mayo, tanto la embajada de Guatemala, Estados Unidos y Paraguay estén funcionando desde Jerusalén. Y se mueven también los negocios a nivel internacional. La multinacional suiza Nestlé comercializará a partir de ahora los productos de la cadena de café más grande del mundo. Hablamos de Starbucks. Esto después de un acuerdo que le cuesta $7.150 millones.
La alianza que logró Nestlé con Starbucks le permite obtener a la compañía suiza los derechos perpetuos para comercializar los productos de la mayor cadena de cafeterías del mundo. Para lograrlo, Nestlé pagó $7.150 millones y el acuerdo excluye los productos que están listos para vender en Starbucks en este momento, cuyo valor se calcula en $2.200 millones. El acuerdo permite vender café y té en las cadenas de cafetería estadounidense fuera de sus locales, es decir, en supermercados, bares y restaurantes, por ejemplo, y será Nestlé que los comercialice. Hasta ahora, además de 28.000 cafeterías de la compañía estadounidense, solo se podía tomar café de Starbucks en envases listos para beber de máquinas de vending o en aerolíneas que han firmado acuerdos. Reportes de prensa especializada indican que los ingresos de Starbucks en 2017 superaron los $22.400 millones. Esta transacción no incluye la transferencia de activos fijos, aunque las compañías anunciaron que trabajarán juntos en materia de innovación para mejorar su estrategia de comercialización. 500 empleados de Starbucks pasan a la nómina de Nestlé. De esta manera, Nestlé venderá ahora varias marcas de Starbucks y la mayor cafetería del mundo se convierte en proveedor de Nestlé, de café molido, en grano y de otros productos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando de lo que es noticia en el mundo. Crece la emergencia en Hawái tras la erupción del volcán Kilauea. Más de 20 casas quedaron destruidas y la erupción no cesa. Se siguen abriendo grietas en los medios de los constantes sismos y ya son 1.700 de las personas evacuadas. Estas son las imágenes desde el aire del volcán Kilauea en Hawái. Uno de los más activos del mundo sigue emitiendo lava que, lejos de detenerse, va en aumento. This isn't stopping. Holy shit. Holy shit. Más de 25 casas quedaron completamente destruidas y 600 permanecen bajo una amenaza constante, mientras el piso literalmente se abre por los gases tóxicos y rocas fundidas. Ya son 8 las grietas gigantes por la lava del volcán. Geólogos ya lo comparan con el de 1855, en el que las emanaciones duraron 88 días y cubrieron 15 kilómetros cuadrados de terreno. Permanece el estado de emergencia decretado por el gobernador. Chorros de lava de hasta 70 metros de altura se siguen emitiendo por las enormes grietas. El dióxido de azufre sigue saliendo por el piso en algunos sitios, ocasionando además que la calidad del aire sea extremadamente peligrosa. A los sismos frecuentes que se registraron en la región desde hace más de una semana, un fuerte temblor de magnitud 6.9 el viernes en la noche empeoró la situación tras el sismo de magnitud 5 del jueves. Es que en 48 horas expertos registraron 152 temblores de magnitud 2 y 3 localizados a menos de 5 kilómetros del cráter y 22 sismos de magnitud 3. El volcán Kilauea, de 1.247 metros de altura, hizo erupción el jueves a las 4:45 de la tarde. Además de ser uno de los más activos del mundo, es uno de los 5 activos en Hawái, la isla más extensa del archipiélago, compuesto en total por 137 islas. El paradero, escuchen esto, de los restos de la reina Nefertiti seguirá siendo un misterio después de que un radar desmintiera la teoría de que la tumba de Tutankamón escondía una cámara secreta. Este es el tercer estudio que se realiza en la tumba de Tutankamón para lograr dar con el paradero de los restos de su madrastra Nefertiti, quien se creía yacía en una cámara secreta que no se encontró. Estamos satisfechos con el trabajo realizado, creemos que es concluyente. Quizás sea un poco decepcionante saber que no hay nada detrás de las paredes de las tumbas de Tutankamón, pero creo que por otra parte, esto es bueno para la ciencia y prueba que este tipo de tecnología realmente puede, si se planea bien con suficiente tiempo, realmente puede hacer un impacto significativo en la arqueología. A diferencia de los otros 2 estudios, esta es la primera vez que se realiza con 3 sistemas de radares diferentes. El hecho de que hayamos usado 3 sistemas de radar fue muy importante porque nos permitió cruzar los resultados y también resolver algunas complejidades en los datos que encontramos que probablemente afectó los resultados de los otros radares. Las conclusiones del estudio, que para muchos arqueólogos son decepcionantes, se dieron a conocer durante la 4ª Conferencia Internacional sobre Tutankamón, la cual se lleva a cabo en El Cairo.
En video quedó registrado el impactante momento en el que se estrella un helicóptero que transportaba a una novia al altar en Brasil. A pesar del aparatoso accidente, la historia tuvo un final feliz. Lo que había sido planeado como una sorpresa para sellar un vínculo amoroso, por poco termina en tragedia. Una mujer quiso llegar en helicóptero a su boda en una población del estado de Sao Paulo, pero a pocos metros de aterrizar, la aeronave se vino abajo. En el helicóptero la novia viajaba con un niño de 6 años, un fotógrafo y el piloto. Todos alcanzaron a abandonar el aparato apenas segundos antes de que comenzara a arder en llamas. A raíz de este incidente, muchas personas recordaron lo que le pasó en diciembre de 2016 a Rosimary do Nascimento Silva, quien también quiso llegar a su boda en helicóptero, pero ella y sus 3 acompañantes sufrieron un accidente que acabó con sus vidas. En esta ocasión, y a pesar de que el helicóptero quedó prácticamente destruido, la novia salió ilesa y logró llegar al altar para jurarle amor eterno a su pareja. Y a esta hora un repaso por los hechos internacionales del día más relevantes. Estados Unidos pidió suspender a Venezuela de la OEA. Desde la sede de la Organización de Estados Americanos, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió también a los países de la región hacer más para doblegar al régimen de Nicolás Maduro. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, participó en la sesión de la OEA, desde donde le pidió a Nicolás Maduro suspender las elecciones presidenciales del 20 de mayo, que calificó de la siguiente manera: no habrá una verdadera elección en Venezuela el 20 de mayo, y el mundo lo sabe. Será una elección falsa, con un resultado falso. Maduro y sus secuaces ya se han asegurado que el gobierno de corrupción, delincuencia y narcotráfico y terror continuará. Y por eso instamos a Maduro, a su régimen, a que suspenda esta farsa de elección y celebre verdaderas elecciones y le dé al pueblo de Venezuela verdaderas opciones, porque el pueblo de Venezuela merece vivir en democracia una vez más. También pidió a los países de la región hacer más para liberar a Venezuela. Hacemos un llamado a los miembros de la OEA a que suspendan a Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Cada país libre que está aquí debe tomar medidas para poder estar con el pueblo venezolano y poder enfrentarse a sus opresores. Instamos a todos los países que aman la libertad en nuestro hemisferio a que hagan que Maduro rinda cuentas por destruir la democracia de Venezuela. Pence aseguró que la responsabilidad por la crisis en el país caribeño recae en una sola persona. En Venezuela, la tragedia de la tiranía se encuentra en plena exhibición y la culpa recae exclusivamente en la persona de un hombre, Nicolás Maduro. En la sesión, Pence anunció nuevas sanciones contra 3 venezolanos vinculados al chavismo y al narcotráfico. Recordó que la administración Trump ha implementado sanciones contra otros 50 funcionarios. El día de hoy me complace anunciar que Estados Unidos ha designado a 3 venezolanos con vínculos directos al régimen de Maduro como testaferros de las drogas. Hemos congelado sus activos, le hemos impedido el acceso a nuestro país para que ya no puedan envenenar a nuestra gente con sus drogas mortíferas. Los sancionados son Luis Martín Olivares, un exalto cargo del gobierno venezolano al que Estados Unidos acusa de haber lavado dinero, Walter Alexander del Nogal Márquez y Marco Antonio Rodríguez Espinosa, a quienes señala de haber proporcionado ayuda financiera y tecnológica para supuestas actividades de narcotráfico. También pidió a Maduro que autorice el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. Ha llegado el momento de abrir Venezuela a la ayuda internacional y hágalo ahora. Es que en 70 años de existencia la OEA ha tratado con diferentes situaciones y dictaduras. Pence hizo también referencia a Cuba. En Cuba, la dictadura que más ha sobrevivido en este hemisferio occidental, sigue aferrándose al poder. Durante casi 60 años la familia Castro sistemáticamente agotó la riqueza de una gran nación y robó las vidas del pueblo cubano. El nombre de Castro ahora se desvanece y la opresión y el estado policiaco se imponen tan temerosos como siempre. Y Nicaragua.
En Nicaragua, cientos de miles han salido a las calles para mostrar su ira contra el líder socialista que envejece en ese país y sus demandas de volver a un orden democrático. Pero el presidente y la administración del gobierno del presidente Ortega represivo han respondido con fuerza, matando a miles que protestan, cerrando los medios de comunicación, interrumpiendo todo ello. El pueblo de Nicaragua merece algo mejor que esa represión que empeora por parte del gobierno de Daniel Ortega. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha pedido en varias oportunidades la activación de la Carta Democrática contra Venezuela. Sin embargo, no ha contado con el apoyo necesario. Venezuela tiene en la OEA como aliados a Cuba, Bolivia, Nicaragua y las islas del Caribe. Ante estos anuncios recientes de Estados Unidos, Venezuela reiteró que no aplazará las elecciones del 20 de mayo y también calificó al gobierno de Donald Trump como el más agresivo contra la región. Al presidente Nicolás Maduro pareció importarle poco los recientes anuncios de Estados Unidos sobre Venezuela. El sabio pueblo lo dice, con loco no me aventuro, con el carnet de la patria. Durante un acto con educadores en el Poliedro de Caracas, el mandatario nuevamente señaló a sus homólogos de Estados Unidos y Colombia de que debe estropearle los comicios en los que busca la reelección. ¿Quién elige al presidente de la República en Venezuela? ¿Donald Trump o el pueblo de Venezuela? ¿El presidente imperialista Juan Manuel Santos o el soberano pueblo de Venezuela? Hizo un llamado a los sectores políticos del país. Así convoco desde ya diálogo por la paz en República Dominicana. Inmediatamente el pueblo ejerza su derecho al voto y a elegir el próximo 20 de mayo. Diálogo, diálogo, diálogo es lo que quiere Venezuela. Paz. Pero dejó en claro que no suspenderá las elecciones del 20 de mayo, tal y como lo exigió el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ante la Organización de Estados Americanos. Llueva, truene o relampaguee, irá a elecciones presidenciales el próximo domingo 20 de mayo. Llueva, truene o relampaguee, carajo. Aquí habrá elecciones. Horas antes, la Cancillería había emitido este comunicado por medio del cual calificó como una falsa preocupación esta declaración ofrecida hace un par de días por el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo. Un dictador hoy en Venezuela paraliza su economía y mata de hambre a su pueblo. Necesitamos un Departamento de Estado fuerte y la UCID para ayudar a los millones de venezolanos que huyen del régimen corrupto. Por su parte, el representante de Venezuela ante la OEA, Samuel Moncada, calificó a Estados Unidos como el gobierno más agresivo y humillante de los últimos tiempos contra América Latina y reiteró que Venezuela defenderá su libertad en cualquier escenario político. Y noticia importante es hoy también Vladimir Putin, quien tomó posesión por cuarta vez como presidente de Rusia después de ganar las elecciones con un 77% de favorabilidad. Putin gobernará hasta el 2024. Esta es la cuarta vez que Vladimir Putin, actual presidente de Rusia, juramenta como mandatario. Putin ya había sido presidente entre los periodos 2000-2004 y 2004-2008, cuando se servía como mandatario por términos de 4 años. Luego, en el año 2008, al no poder ser reelegido según la Constitución, Rusia fue gobernada por Dmitry Medvedev hasta el año 2012, año en el que Vladimir Putin regresó al poder, esta vez por un periodo de 6 años. Hoy, con una favorabilidad del 77% obtenido en las elecciones de marzo, Vladimir Putin, con su mano derecha sobre la Carta Magna, juró servir como presidente de Rusia hasta el 2024. Mientras esté en el cargo de presidente de la Federación de Rusia, me comprometo a respetar y salvaguardar los derechos y las libertades de las personas, de los ciudadanos, a fin de cumplir con la Constitución de la Federación de Rusia y protegerla. Para proteger la soberanía y la independencia, la seguridad y la integridad del Estado, servir verdaderamente a la gente. Y demostró su compromiso para con el pueblo ruso. Considero que es mi deber y el propósito de toda mi vida, el hacer todo por Rusia, por su presente y su futuro.
Putin, quien ha sido fuertemente criticado por apoyar el régimen de Bashar al-Assad, habló desde el Kremlin sobre la importancia de la paz y la estabilidad mundial. Defendemos una cooperación equitativa y mutuamente beneficiosa con todos los estados en interés de la paz y la estabilidad de nuestro planeta. Rusia es un participante fuerte, activo e influyente en la vida internacional. La seguridad y la capacidad de defensa del país está totalmente provista. Continuaremos prestando la atención necesaria y constante a estos problemas en el futuro. Pese a recibir el apoyo de una gran mayoría de los rusos, hay quienes no están de acuerdo con su gobierno. Estoy en contra de la corrupción. Estoy en contra de la autoridad que nos prohíbe hablar, que nos prohíbe expresar nuestra opinión. El poder solo quiere más plata y quiere quitarnos más plata a nosotros. Solo queremos una buena vida y normal. Pero ni siquiera estamos autorizados de expresar nuestra opinión. A favor o en contra, lo cierto es que tanto Rusia como el mundo tendrá a Putin para rato, quien estará en el poder hasta mayo de 2024. Y llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional. A ustedes gracias por informarse con nosotros. Sigan en nuestra programación, que ya viene Camila Sin Filtro. Buenas noches.